la Trinidad. Vamos a estudiar sobre ese tema. Una hermanita que vive cerca de donde yo vivo me sugirió que lo hiciera porque hay muchas dudas en los creyentes que están entrando en las raíces hebreas, y me parece que es razonable que lo hagamos. Empecemos. Primero, preguntándonos cuándo comenzó esa doctrina. Para ello, vamos a remontarnos atrás, antes de la venida de Yeshua, porque, aunque parezca raro, esa doctrina no comenzó con el cristianismo católico. La doctrina trinitaria es una copia de esas doctrinas que tenían muchos años en los pueblos de la antigüedad. Ese culto al Dios trinitario tiene su origen en Babilonia y comenzó con una leyenda, con un mito, como todas las doctrinas paganas. Los dioses trinitarios de Babilonia, o se llamaban Nimrod, Semiramis y Tamuz. Con ellos comenzó la doctrina de la Trinidad y se expandió al mundo entero. Nimrod como el Dios Padre, Semiramis como la diosa Madre y Tamuz el Dios Hijo. En la Tanakh no aparece por ningún lado una creencia trinitaria. Han hecho interpolaciones en varias partes de las Escrituras, pero la evidencia ha demostrado que son añadiduras, como por ejemplo en Mateo 28:19, que después de tantos años se encontró en Estambul, en el año 1966, una Biblia antiquísima, donde ese texto no aparece, fue añadido. Y por supuesto, se están corrigiendo las Biblias que están sacando nuevas. Ese texto no aparece en las Biblias nuevas. Otra prueba es que cuando se lee el libro de Hechos, todos los bautismos que aparecen son en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y el apóstol Saulo, en el libro de los Gálatas, capítulo 3, verso 27, él dice: porque todos los que están bautizados en el nombre del Mesías están revestidos. Veamos ejemplos de esa doctrina de varios países de la antigüedad. Egipto. En Egipto creen en Isis, Osiris y Horus. En Grecia creen en Zeus, Atenas y Apolo. La Trinidad de los hindúes: Brahma, Shiva y Vishnu. Yo en la investigación que estaba haciendo vi otros nombres, pero me pareció el más popular Brahma, Shiva y Vishnu. La Trinidad de los chinos está formada por Fuk, Luk y Saúl. Estos dioses tradicionalmente cuidan el hogar y sus ocupantes. Según su creencia, tienen otras funciones como es la de alta dignidad, éxito profesional y la abundancia. La Trinidad romana eran Júpiter, Mercurio y Venus. Los japoneses tienen 7 dioses principales. Los nombres son Ebisu, Otelsama, Benzaiten, Bijamoten, Delkokuten, Kurohin y Fukorokuju. Ahora bien, en la antigüedad, como ya reseñamos, la doctrina politeísta era común y sobre todo la trinitaria. ¿Y cómo llegó esas doctrinas paganas al cristianismo? La doctrina trinitaria forma parte del cumplimiento de la profecía que está en varios escritos de los apóstoles y profetizada por Saulo. Un ejemplo, no solamente la doctrina trinitaria, todas esas creencias erradas sobre la Escritura, era una profecía que hizo Saulo en segunda de Tesalonicenses 2:3. Voy a leer Reina Valera del año 1960, que por cierto, esa Reina Valera tiene añadida equivocadamente el pasú de Mateo 28:19. Pues bien, dice Saulo: nadie os engañe en ninguna manera,
pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Muchos están esperando que esto se cumpla, pues les digo, esa profecía se cumplió y está en pleno desarrollo. Hace muchos años, en el siglo II, comenzó prácticamente 100 años después que el apóstol Saulo lo profetizara. Se puede decir que la apostasía comenzó cuando los judíos mesiánicos se separaron de los otros judíos. Los judíos que creían en Yahshua no querían saber nada de los judíos de Judea, por temor a las persecuciones romanas. En la historia está registrada ese acontecimiento, cuando Adriano, emperador romano, le cambió el nombre a Judea por el de Filistea, hoy Palestina. Eso fue en el año 135 después del Mesías para acá. Adriano prohibió guardar el Shabbat, entre otros. Pues bien, allí se puede decir que comenzó la apostasía. La apostasía. Se salieron de la sana doctrina, se salieron de los escritos de los apóstoles, se fueron del grupo y comenzó una creencia que no está en la Tanakh. La Trinidad comenzó en el siglo IV de nuestra era. Se fue cuajando poco a poco. Hubo un caballero que se llamaba Tertuliano, que nació en el año 155 y murió en el 200 después del Mesías, que acuñó la palabra Santísima Trinidad. Claro, lo hacía en sus tertulias privadas, porque el dogma se creó en dos etapas. Primero, en el Concilio de Nicea, año 325, que la cristiandad conoce ese concilio. Ahora, ¿qué se habló de ese concilio? Bueno, ahí se impuso la creencia romana que Yahshua es 100% hombre y 100% Dios. O sea, como los dioses del Olimpo, eso es romano. Hombre, Dios. O sea que esa creencia de que el padre empeñó a Miriam es pagano. Están poniendo como al padre cometiendo adulterio con una mujer casada. Luego, en el concilio de Constantinopla, en el año 381, comenzó definitivamente esa creencia. Teófilo de Antioquía usó la palabra Trinidad en el año 180. O sea que comenzó así poquito a poco. La Trinidad se introdujo en el común hablar del siglo IV, año 381, después del concilio de Constantinopla. Después se fue perfeccionando y tenemos el credo de Atanasio, creado en el principio del siglo V o al final de ese mismo siglo. No hay una fecha clara. Lo que sí se sabe es que fue después del concilio de Constantinopla en el año 381. El credo de Atanasio es creído por casi todos los cristianos, que a lo mejor ni sabrán que existe ese credo, pero pónganse en internet, pongan allí credo de Atanasio y le va a salir así mismo, credo de Atanasio, todo lo que dice la doctrina trinitaria, ahí lo dice. Ese credo nació, como ya dije, al principio o a finales del siglo V, por lo que el señor Atanasio lo hizo, lo creó, y la Iglesia Católica, cuando se organizó, la tomó como suya y le puso el san a todos los que creían o que simpatizaban con su creencia, o que ellos creían que simpatizaban. El san se lo pusieron hasta a los apóstoles. Ustedes han leído en la Biblia San Mateo, San Pedro, San Pablo, San Atanasio. Sí. Y la Iglesia Católica se fue formando poco a poco, recogió de Roma la creencia trinitaria, claro, adaptada a la generación en que estaban viviendo. La iglesia primitiva al principio se llamaba El Camino. Muchos de los que dicen que son papas ni se enteraron que fueron papas. Los que quieran saber más de la doctrina de la Trinidad pueden bajar el Catecismo Católico y así pueden confirmar que esa doctrina está
está basada en palabra que no es la palabra de Elohim. Está basada en doctrina de hombre. La justicia que viene de Eloa es por fe. ¿Qué dicen las escrituras de la fe? Podemos leer Filipenses 3:9. Dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por fe del Mesías. La justicia que es de Eloa es por la fe. La fe salvadora es un don, un regalo, tal como dice el texto. Somos salvos por la fe de Yahshua. La palabra fe o emuná significa confianza, creer, fidelidad, obediencia, seguridad. Pero la fe que habla Filipenses no es nuestra fe, es la fe del Mesías, que el Padre nos las da como un regalo, como un don. Pero los politeístas fomentan su fe en la Trinidad, sin base bíblica, y como ya lo dije, casi por 400 años no existía esa doctrina. La doctrina trinitaria buscó sus bases en el Concilio de Nicea, año 325, y luego en el Concilio de Constantinopla, año 381. Y después, en el Concilio de Calcedonia, en el año 451, después del Mesías, se hicieron los últimos ajustes sobre esa doctrina, que está contenida totalmente en el credo de Atanasio, que ya la recomendé, que también la pueden bajar por internet, y ahí está todo lo que es el credo de Atanasio. Eso de la Trinidad no se conocía en forma masiva. Era una doctrina que se fue formando por los apóstatas, o sea que los apóstatas la fueron formando y le hicieron un dogma de su fe y aceptaron en su seno esa creencia y la llevaron a los creyentes que creen todo lo que los líderes dicen sin escudriñar. Todos le dicen amén, amén, amén y no escudriñan por ellos mismos. Hay otras doctrinas, por ejemplo, cambiaron el mandamiento del Shabbat, el comer kosher, o sea que ellos ahora dicen que ellos pueden comer de todo, porque dicen que el Mesías lo limpió, y también creen que la Torá está abolida. Voy a aclarar esto en otro estudio, que lo de comer kosher. Ellos dicen que el Mesías limpió todo cuando él murió en el madero. No están entendiendo lo que habla el libro de Hechos en el capítulo 10. Eso va a ser un estudio que más adelante lo vamos a dar. También dicen que ellos sustituyeron a Israel. Eso es mentira. Por eso es que dije que apostataron. Apostatar es dejar la verdad e irse detrás de fábulas y mentiras. Y eso es lo que ocurrió en el siglo II. Hay una profecía en Daniel 7:25 que dice: pensará en cambiar los tiempos y la Torá. Dice pensará, o sea, no la pueden cambiar. Todo quedó en pensará, ya que la palabra del Eterno permanece. La Torá y los tiempos están vigentes. Ellos son los que cambiaron. Y no están a menos que se arrepientan de haber apostatado. Claro, hablo para los que están en esta época. Los que ya durmieron, no hay nada que hacer. Hay más esperanza para un perro vivo que para un león muerto. Por eso es que las Escrituras dicen: salid de ellos, pueblo mío. Salid de Babilonia. Hay que salir de Babilonia. Hay que salir de esas confusiones. Porque eso es lo que significa Babilonia, confusión. Ese salir se refiere a su pueblo. Y el Padre le dará la luz para que salgan del engaño. Esto que estoy diciendo lo digo para las ovejas perdidas de la casa de Israel. No con los cabritos, no con la cizaña. Este mensaje no es para ellos, porque ellos no van a entender. Está profetizado en Daniel
12, 9 al 10. Dice, él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Ojo, cuando habla de tiempos se refiere a los Moedim, las fiestas proféticas, donde están las fechas del cumplimiento de las profecías. Pueden buscar en la Enciclopedia Católica del año 1967, el siglo pasado, donde dice de la Trinidad, que es la fórmula dogmática de un Dios en tres personas y que fue el producto de 3 siglos de desarrollo doctrinal. O sea que la misma Iglesia Católica en esa enciclopedia los está reconociendo que ellos son los creadores de esa doctrina. Ahora surge una pregunta. ¿Dónde aparece la palabra Trinidad en las Escrituras? En ninguna parte. Pero sí aparece que el Todopoderoso es uno. Ejemplo, cuando al Mesías se le preguntó cuál es el primer y más importante mandamiento, ¿qué respondió? Veamos Marcos 12, 28 al 29. Leo. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Yahshua respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Eterno, nuestro Eloa, el Eterno, uno es. El Mesías no estaba inventando nada. Él estaba citando Deuteronomio 6:4, que los trinitarios no leen porque para ellos la Torá está abolida. Y aunque está apareciendo en el libro de Marcos, lo entienden de otra manera. No sé qué es lo que ellos están leyendo. Si la Trinidad fuese verdad, ese era el momento perfecto para que el Mesías hubiese dicho que el Eterno es uno manifestado en 3 personas. Y él no dijo eso. El Mesías es monoteísta, cree en un solo Eloa, como debe ser. Vamos a citar al apóstol más leído por la cristiandad, Saulo de Tarso, conocido como Pablo. 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un solo Eloa, o sea, un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Adón, o sea, un Señor, Yahshua Hamashiach, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Shalom Alejem.